Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando sobre la clase trabajadora en la experiencia de España y para ello nos acompaña Julián Vadillo Muñoz. Julián es profesor y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su labor docente en distintos centros de enseñanza media y universitaria, así como en distintos grupos de investigación. Actualmente es profesor de secundaria en un instituto público de Madrid y profesor de la Universidad Carlos III de la misma ciudad. Especializado en historia contemporánea de España y Europa, ha centrado su labor de investigación en la historia del movimiento obrero, del socialismo y del anarquismo. Fruto de estas investigaciones ha publicado varios libros, entre los cuales destacan Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción, Abriendo brecha, la lucha de las mujeres por su emancipación, el ejemplo de Soledad Gustavo, El movimiento obrero en Alcalá de Henares, Por el pan, la tierra y la libertad, el anarquismo en la Revolución Rusa, Socialismo en el siglo XIX, del pensamiento de la organización, Historia de la CNT, Utopía, Pragmatismo y Revolución, Historia de la FAI, el anarquismo organizado o Historia del movimiento libertario español, del franquismo a la democracia. Es autor, a su vez, de numerosos artículos, capítulos de libros y conferencias tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué tal, Julián? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar contigo hoy aquí. Gracias a vos. Vamos a comenzar por caracterizar un poco cómo estaba compuesta esta masa trabajadora, todavía más indiferenciada, todavía difícil de limitar en términos de clase, en esta España de principios del siglo XIX. ¿Cómo se componía ese mercado de trabajos? ¿Qué impacto tuvo en todo caso la coyuntura europea vinculada a las guerras napoleónicas y a los procesos de la propia España? Bueno, España era y fue durante muchísimo tiempo un país eminentemente agrario. Entonces la clase trabajadora se aglutinaba sobre todo en el campo, en unas estructuras que al amparo o a la llegada de la Revolución Liberal tenían todavía una estructura básicamente feudal. Era muy poca la diferencia que existía entre el campesinado del siglo XVI y el campesinado de inicios del siglo XIX, más allá de algunos avances tecnológicos que pudiera haber sufrido o experimentado el campo español. Lo que es la industria se comenzó a desarrollar de forma muy leve a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero era embrionaria. Todavía a inicios de ese siglo XIX no estamos hablando no existe un proletariado industrializado, etcétera, como está existiendo en Inglaterra, pero en realidad tampoco existía en casi ningún sitio de Europa, excepto en la propia Inglaterra. Es decir, en España tardará todavía en llegar ese modelo o esa eclosión de lo que es el proletariado industrial. Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para poder encontrarnos con él y también para ver las experimentaciones de los cambios que se van a dar en el campo español. Claro, exactamente. Como vos marcabas, recién la experiencia británica es la más temprana en esto, ¿no? Está saliendo de este proceso de revolución industrial y es una de las primeras puntas de lanza de este proceso de transformación capitalista donde la clase trabajadora puntualmente va a experimentar de manera muy sensible un cambio en sus prácticas, en sus costumbres y en su manera de organizarse. En este sentido, ¿cuándo empieza a ser un poco más notorio en la experiencia española este tránsito hacia formas ya capitalistas de producción, con un desarrollo por lo menos fabril incipiente, pero donde por lo menos la clase, sea agraria o no, empieza a notar una diferencia en la manera en la que se compela el trabajo, se controla el mismo y empieza a sentir otras formas de trabajo distintas a las que venía acostumbrada? Bueno, pues esta cuestión va a venir acompañada con el proceso de revolución liberal, como en cualquier otros países. Ha habido siempre un mantra o un lugar común que se ha dado en la historia de España, diciendo que en España hay una revolución liberal inconclusa o que no existe la revolución liberal, etc. No es verdad. En España hay una revolución liberal como en cualquier otro punto. Otra cosa es que sea una revolución más dilatada, tenga diferencias específicas respecto a sus homólogos franceses o británicos, pero evidentemente con la llegada de los liberales al poder se va a producir ese aperturismo al librecambismo como modelo económico, se va a empezar a liberalizar la economía,
va a desaparecer las estructuras económicas del antiguo régimen y va a hacer acto de presencia lo que es el modelo de corte capitalista. Es la llegada de esa burguesía al poder la que va a permitir una legislación que va a permitir la introducción de estos nuevos modos de producción. Eso va a tener en España dos momentos o dos cuestiones diferenciadas. Por una parte, en los momentos en que dominan los llamados moderados, los liberales moderados, ese proceso se va a ver ralentizado, porque los moderados todavía subsisten o forman parte de estructuras más ancladas en el pasado. Algunos de los cuadros políticos de ese partido moderado todavía provenían de esa antigua aristocracia propietaria de la tierra que se resiste a los cambios. Y por otra está el mundo progresista. El mundo progresista sí que va a ser mucho más rápido. Los momentos en los que dominan los progresistas en la escena política española van a acelerar los cambios, procesos de desamortización, leyes favorables al libre cambio, a la entrada de la concurrencia extranjera para la inversión, tanto en infraestructuras como en materia de propiedad privada. Y en esos momentos es cuando podemos decir que el modo de producción cambia completamente. Y de hecho es tan así que las grandes ciudades industriales españolas se van a comenzar a desarrollar en ese momento, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, y van a ser también testigos de la aparición de los primeros movimientos obreros en edades tempranas, como la década de los 30 o la década de los 40, donde aparecerán esas sociedades de socorros mutuos o organizaciones que defienden los intereses de clase frente a la explotación del nuevo modelo económico capitalista. Con lo cual, en este sentido, la revolución liberal española no se diferencia apenas en nada respecto a la europea. Lo que sí hay que tener en cuenta son los condicionantes propios. Por ejemplo, en otros lugares, en España hubo 3 guerras civiles, que estuvo protagonizada entre el liberalismo y el carlismo, ese modelo que se resistía al cambio social. Eso a lo mejor no existe en otros lugares, pero más allá de todas estas variables o de estas cuestiones políticas, la revolución liberal tiene un desarrollo en España un poco más lento, efectivamente, más dilatado en el tiempo, pero que sigue más o menos los mismos criterios que sus homólogos europeos. ¿Y cuándo encontrás vos, Julián, que empieza a hacerse evidente que esta clase trabajadora se empieza a configurar y organizarse para darse solución en clave clasista justamente a diferentes tipos de explotaciones, diferentes formas de opresión que van cambiando un poco de cariz con respecto a lo previo? Pues el modelo de organización del movimiento obrero lo tendríamos que situar ya en la mitad del siglo XIX, al calor sobre todo de las ideologías más progresistas, sobre todo representadas al principio por el republicanismo, van a apelar a la clase trabajadora y a su defensa con sus intereses de clase. El proceso de democratización, aquí sí que hay que distinguir entre el proceso de liberalización y el proceso de democratización, no lo mismo liberalismo que democracia. Los republicanos, defendiendo ese concepto democrático de derechos colectivos, libertades colectivas, etcétera, van a impulsar la creación de partidos que defienden, por una parte, a la clase obrera, pero también amparan la creación de organismos de clase que defiendan los intereses de la clase trabajadora. Eso nos lo vamos a encontrar de forma muy temprana, en la década de los 40, 50 ya existen este tipo de organismos. Lo único que, digamos, se van a hacer mucho más extensivos o más ideologizados, o van a adoptar una ideología un poco más concreta al calor de la llegada de los movimientos socialistas. Primero, el socialismo fourierista, de Charles Fourier, que tendrá una importancia muy importante en España, sobre todo en el sur, y también el socialismo cabetiano. Los cabetianos en Barcelona, Etienne Cabet y su vicaria, va a tener núcleos de defensores sobre todo en la zona de Barcelona. Aquí empiezan a aparecer los primeros núcleos socialistas y personajes que defienden el socialismo de forma muy vehemente, pues Narciso Monturiol, Joaquín Abreu, Fernando Garrido, etcétera, que están también, digamos que partiendo del tronco común del republicanismo, van adoptando medidas diciendo que la igualdad no tiene que ser solo y exclusivamente política, es decir, no solo apelan al derecho al sufragio universal para todos los mayores de edad, sino que también eso tiene que ir acompañado de igualdad económica. La revolución tiene que tener una mejor redistribución de la riqueza. Además, estos socialistas o estos primeros socialistas también van a hablar de la igualdad del hombre-mujer. Es decir, sobre todo los fourieristas
van a considerar que la mujer está tan explotada como el hombre y por lo tanto van a estar en los mismos caminos. Ahora bien, si lo que hablamos son de movimientos de masas, organismos mucho más extensibles, mejor organizados, tendríamos que esperar a la llegada de la Internacional a España, sobre todo en el año 1868, cuando Giuseppe Fanelli, un enviado de Bakunin a España, va a organizar la primera sección de la primera Internacional. Entonces ahí sí que podemos hablar de un organismo mucho más extenso, mejor coordinado, que se va a llamar Federación Regional Española. Ojo, aunque esta Federación Regional Española es internacionalista, aunque esta Federación Regional Española responde a los criterios ideológicos del bakuninismo o del anarquismo, su composición es heterogénea. Los trabajadores que se afilian aquí son republicanos, socialistas, anarquistas, es decir, tienen una diversidad ideológica muy grande porque lo que anteponen ante todo es su conciencia de clase. Tienen una conciencia de clase, de defensa de sus derechos como colectivo obrero frente a la explotación del capital. Posteriormente ese movimiento sí que se irá perfeccionando mucho más y el movimiento obrero español tendrá una clara influencia anarquista. Claro, y esta diferenciación en una etapa posterior, ¿no?, a la Primera Internacional, ¿dialoga con los procesos internos de la propia España o está también anclado un poco más a lo que va a ser la Segunda Internacional y a este retiro de los anarquistas de la misma? ¿Cuándo se va a dar esa diferencia más marcada entre tendencias a la hora de congeniar prácticas comunes? Pues la diferenciación de tendencias se va a dar sobre todo en el periodo de la Restauración. El periodo de la Restauración se inicia en España en 1875 y nos estaríamos adentrando ya en la década de los 80, donde sí que va a haber o se van a estructurar dos grandes escuelas dentro del movimiento obrero, o tres. Podríamos dividirla mejor en tres. Por una parte, los republicanos siguieron teniendo una influencia importante dentro de la clase obrera. Las distintas facciones republicanas apelaban al movimiento obrero en su discurso. Y luego habrá otras dos escuelas que son las propiamente obreristas dentro del socialismo. Por una parte, el anarquismo. El anarquismo tendrá en España una importancia capital, sobre todo y hasta prácticamente el final de la Guerra Civil en el año 1939. Incluso después, en la resistencia antifranquista, el anarquismo será uno de los ejes obreristas más importantes. Y luego, en menor medida, el socialismo. Los socialistas van a constituir en el año 1879 un partido político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y en el año 1888 un sindicato de clase, la Unión General de Trabajadores, la UGT. Los anarquistas, por su parte, establecerán un sindicato siguiendo los modelos del bakuninismo, del colectivismo bakuninista, la Federación de Trabajadores de la Región Española, la FTRE, que nacerá en el año 1881. El Partido Socialista y la UGT van a ser minoritarios durante todo el siglo XIX. Van a tener muy difícil, en el contexto de la Restauración, del caciquismo, del fraude electoral, acceder a los puestos del Congreso de los Diputados, prácticamente imposible, como mucho a cargos municipales y ya a finales del siglo XIX y en sitios muy concretos. Sin embargo, los anarquistas, el discurso del anarquismo sí va a calar mucho más, ese discurso antipoliticista, de no participación dentro de las instituciones y de lucha de acción directa en contra del capital. El problema que va a tener el anarquismo va a ser la dura represión que las autoridades de la Restauración van a ejercer contra él, con lo cual estos organismos, al calor de procesos violentos por parte del Estado, como la Mano Negra, etcétera, que lo que posibilitaban era la represión de sus estructuras, no van a tener, digamos, un organismo que dure mucho en el tiempo hasta la fundación de la CNT en el año 1910. Mientras el Partido Socialista poco a poco se iba haciendo huecos, sobre todo en lugares concretos como Bilbao, Asturias, el Ferrol, Madrid, etcétera, donde se iban a poder aglutinar una determinada militancia que le va a ofrecer la posibilidad de acceder a cargos o puestos directivos dentro de la administración municipal. Pero lo que sucedió, por ejemplo, en otros países, sobre todo al calor de la Revolución Rusa, de la prácticamente desaparición del anarquismo que se va a dar en países como Francia, Alemania, etcétera, donde se van a diluir o van a quedar como agentes minoritarios, eso no se dio en España. En España el movimiento anarquista siguió siendo el más importante o uno de los más importantes, por encima del socialista y muy por encima del comunista, que por ejemplo va a ser marginal en la política española hasta casi el inicio de la Guerra Civil. En eso, por ejemplo, hay mucha semejanza o mucha simetría
entre el movimiento obrero español y el movimiento obrero argentino, porque el anarquismo va a tener esa influencia o va a tener esa fuerza que va a carecer en otros países. Claro, desde luego, sí. De hecho, los paralelismos, quizá cambiando algún poquito de décadas, son asombrosos en ese sentido. Te quería consultar, Julián, en este caso vos planteabas después de lo que va a ser la Restauración, 1875, el nivel de represión. Pero durante esta breve experiencia, o no tan breve en definitiva, de la Primera República, ¿se logró posibilitar ciertos márgenes de tolerancia hacia la organización obrera o simplemente esta ya se fue organizando al calor de la represión de la Restauración? No, durante el periodo llamado del Sexenio Democrático, entre 1868 y 1874, el movimiento obrero ya va a hacer acto de presencia, va a tener o va a ser un agente protagonista dentro de ese movimiento, y durante la Primera República también. O sea, no se entiende la Primera República sin la participación del obrerismo, ya sea en su rama republicana o ya sea en su rama internacionalista. Además, por ejemplo, episodios importantes dentro del republicanismo federal, como fue el Cantón de Cartagena en 1873, también el movimiento obrero tiene un papel completamente protagonista. En ese sentido, en la Restauración, digamos, lo que configura más son las escuelas políticas. O sea, si tenemos que hacer compartimentos más claros de quiénes son los anarquistas, quiénes son los socialistas, quiénes son los republicanos, si nos tenemos que ir más adelante en el tiempo. En este momento, en el periodo del Sexenio Democrático, las fronteras son muy difusas. Hay republicanos federales afiliados a la Internacional, anarquistas que se convierten en alcaldes de su pueblo a pesar de ese antipoliticismo. Es decir, existe un conglomerado ideológico un poco más indeterminado o fronteras muy difusas, cosa que después sí que se van consiguiendo. Aún así es verdad, y yo esto sí que lo mantengo en mis trabajos de investigación, establecer una historia monolítica, es decir, un bloque homogéneo, compacto de qué es lo que pensaban los anarquistas, qué es lo que pensaban los socialistas, no se puede hacer. O sea, es imposible, porque las fronteras muchas veces o esos límites entre unas ideologías y otras no casan. Eso a lo mejor nos puede funcionar en la Segunda República, pero antes es más complicado. Entonces, esas ideologías o esas ideas historiográficas tan monocordes actualmente ya no tienen ningún tipo de predicamento. Si estudiamos, por ejemplo, la profesora Jean Moissan lo ha investigado de forma muy de cerca en el Cantón de Cartagena, ahí te das cuenta cómo desde las distintas facciones del republicanismo federal, el internacionalismo de la IT, participa de la organización de la ciudad de Cartagena, de esa Cartagena revolucionaria, donde todo el componente social corresponde en gran parte al movimiento obrero. Claro, sin lugar a dudas. Sí, y eso ocurre siempre, digamos. A veces hay una tentación más metodológica que concreta de querer encapsular, y bueno, creo que ahí a veces es bueno también volver sobre Thompson para poder pensar, bueno, cómo se tramita la experiencia de la clase y que no siempre responde necesariamente a encuadramientos ideológicos tan precisos. Sin embargo, te quería consultar, porque siempre ha sido llamativo, no sé cómo lo trabaja la historiografía española, las vías explicativas al sobrepeso que ha tenido el anarquismo puntualmente tempranamente, ya a fines del 19 y sin lugar a dudas en todo el resto de la historia española, con respecto a otras corrientes. ¿A qué se ha debido puntualmente este peso tan significativo del anarquismo? Pues ha debido a varias cuestiones. La primera, porque el anarquismo supo conectar con la clase trabajadora española, supo ofrecer una alternativa real y eficiente a los trabajadores y un modelo organizativo que va a convencer dentro del proletariado español, tanto campesino como industrial. Porque esta idea también que se tiene, a veces heredera de las ideas de Gerald Brennan, de ese milenarismo, etcétera, que el anarquismo pertenece a sectores atrasados agrarios y que sin embargo el marxismo es una ideología o una escuela más apegada al obrero industrial, en España no casa. No casa en ninguna parte, pero en España menos, porque por ejemplo en las zonas industrializadas más importantes en España, que es Barcelona, la mayoría la tiene sindicalmente el movimiento libertario, con lo cual no hay color en ese sentido, o las lecturas en ese sentido caen por su propio peso. Luego también la estructura política de la Restauración. Si por ejemplo a lo mejor el público
argentino no lo conoce tanto. La Restauración es un sistema bipartidista, cerrado, que se basa en el fraude electoral. Solo pueden mandar dos partidos, el liberal o el conservador. Y apelan o echan mano del fraude electoral inventándose votos, rompiendo elecciones, etcétera, para que gane en determinado momento uno u otro partido. Esa desafección que al final la clase trabajadora va a tener por la política parlamentaria va a jugar en favor del anarquismo, que habla que ese sistema, el sistema parlamentario, el sistema representativo, el sistema delegado, no funciona. A ellos apelan a la llamada democracia directa, al poder directo de los trabajadores, a su acción directa, etc. Y en ese sentido se van a sentir mucho más cómodos a la hora de adoptar un discurso que los propios socialistas, que si quieren entrar en las instituciones y lo tienen muy difícil, ¿no? Entonces el caciquismo, de forma inconsciente, sí juega también un papel en favor de que el movimiento anarquista tenga un mayor predicamento. Y luego, pues, efectivamente, porque la propaganda anarquista es muy efectiva. Los anarquistas van a aplicar en España el término correcto de propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho no es tirar bombas. La propaganda por el hecho es realizar propaganda en tu favor ante un hecho concreto o una acción concreta que tú desarrolles. Y, por ejemplo, frente a la carencia que el Estado ofrece de la alfabetización, de los seguros sociales, etc., el anarquismo va a crear escuelas, va a crear seguros en favor de la clase trabajadora, va a impulsar cooperativas, etc. Ya no solo incluso el anarquismo, todo el movimiento obrero en este sentido, con lo cual sus ideas se van a hacer atractivas dentro del mundo trabajador. Enseñan a leer y alfabetizar a muchísima gente que se acerca a estas ideas. El problema que ha tenido en España el estudio del anarquismo, como de todo el movimiento obrero, es que siempre se le ha achacado o se le ha dado una explicación desde el orden público. Es decir, el anarquismo es un problema de orden público, porque cada vez que aparecen los anarquistas aparecen huelgas, movilizaciones, disgregaciones, etc. Pero claro, si el anarquismo fuese solo y exclusivamente un problema de orden público, es muy difícil que demos lectura a por qué las organizaciones anarquistas aglutinaban a miles y miles de trabajadores en sus filas. La CNT llegó a aglutinar a casi 1,5 millones previo a la guerra civil de afiliados dentro de sus estructuras. No encajaría, pues lo mismo como en Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, va a ser una organización que tenga mucha proyección dentro de la clase obrera en la década de los 10 y en la década de los 20. ¿Por qué? Porque su lectura de la situación, de cómo funcionaba la Argentina de aquel momento, y aquí los libertarios también, cómo funcionaba la España de aquel momento, conecta con los problemas de la clase obrera. Totalmente de acuerdo, sí. Sin lugar a dudas, también el anarquismo en este momento de fraude, y aquí está pasando exactamente lo mismo para el mismo periodo, le resta total incentivo a un socialismo que claramente ya se perfiló, entiendo que el español también, socialdemócrata, digamos, ¿no? Que claramente apela a una lógica meramente parlamentaria y modificaciones siempre dentro de la estructura estatal, que la misma, desde luego, está completamente vedada por este contubernio entre partidos, ¿no? Que van cerrando el espacio. En este sentido, ¿cuáles son las principales conflictividades que logra o que tiene que cruzar la clase trabajadora ahí en el tránsito entre el siglo XIX y XX? ¿Cuáles son esos actos? Porque generalmente tomamos como un punto de quiebre muy marcado, por lo menos mirado desde acá, la Semana Trágica en Barcelona. Pero, sin lugar a dudas, el recorrido debe ser más largo. Sí. A propósito de lo que decías del movimiento socialista, el socialismo, yo sí distinguiría dos cuestiones dentro del socialismo. Hay una parte del socialismo, sobre todo la rama de partido, la rama partidista, sí es mucho más plegable a la acción parlamentaria, a conquistar un poder parlamentario, etcétera, que van a tardar mucho tiempo en conseguir, porque en otros países europeos, el Partido Socialista francés, el Partido Laborista, el SPD alemán, a la altura de la Primera Guerra Mundial, sobre todo los franceses y los alemanes aglutinaban muchísimos diputados en el Congreso. Y sin embargo, el Partido Socialista Español consigue su primer diputado en el año 1910, producto de ese caciquismo, de ese fraude electoral que impedía la llegada de los socialistas al poder. Yo, por una parte, distinguiría esa rama, la rama más parlamentaria partidista, y luego está la sindical. La Unión General de Trabajadores representaría el modelo de sindicalismo concertado, de acción delegada.
Es decir, sí que va a participar de todas las instituciones que el Estado, desde el Instituto de Reforma Social, los comités paritarios, los jurados mixtos en la Segunda República, la UGT va a ser un sindicato que se mueva en ese sentido. Pero, por ejemplo, sí que hay aproximaciones entre el sindicalismo socialista y el sindicalismo libertario en momentos concretos, porque tanto uno como otro, pero sobre todo los anarquistas, buscaban una unión del proletariado español en una sola organización. Desde la fundación de la CNT en 1910, la CNT apela a un gran sindicato único, una gran confederación que una a todos los trabajadores y apela constantemente a la UGT. Cuando la CNT se da cuenta, evidentemente, que no va a haber una fusión de ambos organismos porque ideológicamente no casan, sí buscan las alianzas. Las alianzas sindicales van a ser muy importantes y a lo largo de la historia se van a repetir muchas alianzas sindicales entre la UGT y la CNT dependiendo de los momentos. En otros no, en otros van a estar completamente enfrentadas porque participan de caminos completamente opuestos. Esto me sirve para enlazar con lo que me estabas preguntando. Cierto, la Semana Trágica de Barcelona, el movimiento que se genera en Barcelona en 1909 es muy importante para entender al movimiento obrero. Yo lo retrotraigo un poco hacia atrás. La fundación, por ejemplo, en Barcelona en 1907 de Solidaridad Obrera, un organismo que será el embrión de la CNT en 1910, ya está marcando la importancia que va a tener el sindicalismo revolucionario en la política posterior. Pero digamos el poder del movimiento obrero, la capacidad que el obrerismo va a tener para exponer una alternativa social al capitalismo, se van a dar sobre todo a finales de la década de los 10 y principios de la década de los 20. Y aquí confluyen dos factores. Uno es un factor interno, la restauración va a entrar en crisis, va a entrar una crisis política, una crisis económica y una crisis militar, donde en esa crisis social, por la parte económica, las organizaciones sindicales, tanto la UGT como la CNT, van a ofrecer una alternativa, se producirán los primeros pactos, habrá una huelga general revolucionaria en 1917, se producirá la huelga más importante que ha tenido España hasta ese momento, que fue la huelga de la canadiense de 1919, donde se va a conseguir por primera vez la jornada de 8 horas de trabajo. El sindicalismo libertario, el sindicalismo de la CNT, va a pasar de tener apenas 15.000 afiliados a tener casi 1 millón en el año 1920, es decir, va a crecer muchísimo al calor de esa crisis económica, porque en España es cuando podemos decir que se ha formulado ya el verdadero capitalismo. La neutralidad española en los años de la Primera Guerra Mundial ha conferido unas características económicas distintas a las que había anteriormente. Entonces, la CNT entiende que ante un modelo capitalista más perfeccionado, hace falta un modelo obrero mucho más perfeccionado, ¿de acuerdo? Entonces, para darle respuestas, el sindicalismo se va a actualizar también en sus estructuras. Eso por una parte. Y por otra, a nivel internacional, la Revolución Rusa va a galvanizar a la clase trabajadora porque va a considerar los trabajadores que ha llegado su momento, que ya no es solo conseguir una subida salarial, sino es que en Rusia los trabajadores han tomado el poder. La revolución ha fraguado en favor de los trabajadores y eso va a posibilitar que aquí en España también se vea esa posibilidad. Si no a corto plazo, si a medio o a largo plazo, que esa fuerza de los trabajadores pueda conducirle a la conquista del poder o a la destrucción del poder, en el caso de los anarquistas, pero en cualquier caso, el triunfo revolucionario. Esto va a tener un efecto boomerang, porque la patronal va a reaccionar, y va a reaccionar de la peor de las maneras. La patronal va a querer neutralizar al movimiento obrero para que no se repita lo de Rusia o para que no pierda el poder dentro de España. Va a reaccionar contra el movimiento obrero, pero con la violencia. La patronal se va a organizar y va a intentar liquidar a los líderes sindicales en una guerra abierta, la guerra social que se va a dar en Barcelona entre 1919 y 1923, con el objetivo de liquidar a la CNT. Los anarquistas reaccionarán, también generarán sus propios grupos de defensa en contra de la patronal, pero desde luego, por ejemplo, las cabezas más visibles de la CNT, su secretario general en Cataluña, Salvador Seguí, Evelio Boal, secretario general, van a ser asesinados por los pistoleros al servicio de la patronal. Claro, y en ese sentido te
Te consulto porque hay una particularidad en el caso español que, por ejemplo, ahí ya no dialoga tanto con el argentino, pienso, que son justamente los efectos de la Revolución Rusa. Aquí automáticamente se desprende el Partido Socialista Independiente, internacional, que se va a transformar en el PC y se va a transformar en el gran partido articulador de la clase trabajadora en los años 20, por ejemplo. Pero en España, sin embargo, el PC no va a ser un partido, en ningún momento va a llegar a ser un partido de masas. Es decir, el fervor de la Revolución Rusa lo canaliza siempre la CNT, en este caso. Sí, aquí en España, te lo comentaba al principio, el comunismo va a ser minoritario y marginal prácticamente hasta el año 34-35, donde ya sí podemos decir que su articulación va a ser mucho más importante, pero aquí los efectos de lo que es las escisiones que se van a dar en otros lugares del movimiento obrero, aquí no van a tener tanta importancia. El PC va a nacer, porque el PC nace en el año 1921, y dentro del PC converge, por una parte, una pequeña escisión del Partido Socialista, pequeña porque tampoco son muchos los que acaban marchándose del Partido Socialista, incluso algunos de ellos regresan al Partido Socialista años después, son los llamados terceristas, porque están de acuerdo con los postulados de la Tercera Internacional. Los que sí se van a colocar casi de forma, no te voy a decir unánime, pero sí mayoritaria, en favor del comunismo, va a ser las juventudes socialistas, que se van a radicalizar y van a ver en el leninismo la opción revolucionaria. Y la CNT sí que tuvo una pequeña escisión, una escisión pro-bolchevique que existía sobre todo en sectores de Cataluña, representados por Andreu Nin, Joaquín Maurín, etc., pero que en realidad a la CNT no le va a hacer demasiado daño a nivel organizativo. Le estaba haciendo mucho más daño la represión de la patronal o lo que fue después la dictadura de Primo de Rivera que aquel puñado de militantes que van a salir de la CNT. También hay que tener en cuenta una cosa, y esto si lo ponemos en conexión o en comparación con el caso argentino, en el caso del anarquismo, hay una diferencia fundamental entre la Fora y la CNT. La Fora es sindicalismo anarquista. Ellos se declaran como sindicalistas anarquistas. Entonces en la Fora solo se afilian obreros anarquistas. Es decir, es un organismo que sindicalmente solo acepta la afiliación de los obreros que se declaran como tal anarquistas. Sin embargo, la CNT, siendo una organización de carácter libertario, fundada por los anarquistas, lo que hace es defender los modelos del sindicalismo revolucionario. Para estar en la CNT no hace falta ser anarquista. La mayoría de los que están lo son o simpatizan, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, un obrero manual que no tenga una ideología concreta, o que sea socialista, o que sea comunista, se puede afiliar a la CNT, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre una organización mucho más ideologizada como la Fora, una organización más de masas, o de anarcosindicalismo o sindicalismo revolucionario, como fue la CNT. Pero sí, efectivamente, aquí el Partido Comunista no representó un agente importante hasta prácticamente los años 30. Y tampoco fue importante. En los años 30, la guerra civil sí que le dio esa importancia por las conexiones que pudiera tener con la Unión Soviética, pero poco más. Y te consulto, Julián, como para ir cerrando un poco, ¿cómo llega esta clase trabajadora que viene a atravesar, digamos, todo este proceso de la primera década, lo que fue la Semana Trágica, la conflictividad post-Primera Guerra que agarra a España en esta situación particular de no haber sido beligerante en la misma? ¿Cómo llega después de lo que va a ser justamente la dictadura de Primo de Rivera, que vos adelantabas, hacia la experiencia de la Segunda República? A pies de la Segunda República, ¿cómo está articulada esta clase trabajadora y qué nivel de organización tiene? Pues con la proclamación de la Segunda República ya sí podemos decir que España es un país en vías de industrialización, una industrialización desigual, evidentemente, porque va a haber zonas muy fuertemente industrializadas como Cataluña, Valencia, algunas zonas del País Vasco, Asturias, Galicia, etc. Y otras zonas, un interior mucho más apegado al campo, todavía una clase campesina muy importante, y luego un sector servicios también muy amplio, el sector terciario también muy amplio. Lo que sí hay que ver es que la proclamación de la Segunda República está íntimamente relacionado con el movimiento obrero. No se entiende la Segunda República si no es con el movimiento obrero. No es un agente exclusivo para la llegada de la República, pero sí es un agente fundamental. De hecho, los políticos republicanos, cuando determinan que ven posible
la proclamación de esa república en los años 30, van a apelar constantemente a que la clase trabajadora, los partidos obreros y los sindicatos obreros, el PSOE, la UGT y la CNT, tienen que adherirse a su causa porque saben que de esa forma se van a garantizar las bases del nuevo sistema que van a hacer en el año 1931. Con lo cual, cuando se proclama la Segunda República, esa clase obrera, que viene de toda esta experiencia, como tú bien has marcado, tiene un componente organizativo propio de cualquier país capitalista del entorno. Es decir, una clase obrera industrial, una clase obrera campesina. De hecho, la UGT, la Unión General de Trabajadores, desarrollará su primer programa agrario en el año 1929-30, cuando hará surgir la primera Federación de Trabajadores de la Tierra, cosa que hasta ese momento la UGT no tenía. El anarquismo había sido mucho más influyente en el campo hasta ese momento que los socialistas. Con lo cual, sí es una clase obrera mucho más experimentada, mejor organizada, más estructurada y que tiene una idea clave. La clase obrera organizada, tanto en la UGT como en la CNT, y es que la república es un avance, la república es un sistema mucho más perfeccionado, sistema democrático, pero debe ser un paso previo a un estadio superior de toma de conciencia o de toma de poder de la clase trabajadora. Para algunos va a ser, o van a creer que va a ser algo muy inmediato, es decir, la proclamación de la República y rápidamente una revolución mucho más profunda, y para otros van a ver que hay que dar un tiempo a la República, asentar determinadas estructuras y luego en el futuro plantearse una transformación mucho más profunda, ya sea por vías gradualistas legales o por vías revolucionarias. Julián, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hoy nos acompañó el historiador Julián Vadillo Muñoz para pensar y problematizar a la clase en España desde sus orígenes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un obrero que lee.